Bien, pues sin mayor preámbulo, precisamente por atender al tiempo que se ha previsto para la primera mesa y por consecuencia para las mesas posteriores, y en respeto y atención también a las personas que ya están con nosotros desde la mañana y que continúan en esta sala, me voy a permitir abrir el espacio, como ya mencionaba, para la mesa que se ha titulado El futuro de la democracia frente a los retos de las desigualdades sociales. Y voy a presentar brevemente al doctor Luis Antonio González Tule, quien a continuación pues, nos hará favor de dar la voz a las invitadas y el invitado como ponentes. Luis Antonio González Tule es doctor en Ciencia Política y maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca. Es profesor investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos de esta universidad, ITESO, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 2. Ha sido profesor de tiempo completo o ha impartido cursos también en distintas universidades de México y del extranjero, destacando la Universidad del Norte en Colombia, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y ITESM Cuernavaca, las Universidades Autónomas de Guerrero, de Sinaloa y de San Luis Potosí, así como la Universidad de Guanajuato. Sus líneas de investigación son clientelismo político, compra de voto, partidos y sistema de partidos, procesos y sistemas electorales en América Latina. Y bueno, ya sin más que agregar, agradecemos, doctor, la coordinación de esta mesa y por supuesto también agradecemos a las invitadas, la doctora Azucena Golaz Morán, la doctora Melisa Mezcuayepis y el doctor Juan Mario Solís. Muchas gracias, buenos días. Agradezco especialmente a los doctores Carlos Moreno y la doctora Sofía Palau por la organización de este seminario, de este encuentro, y por la invitación también para coordinar este panel, en el cual tenemos pues, bueno, unos grandes invitados y amigos además. Voy a permitirme leer una muy breve presentación de lo que abordará esta mesa, en términos muy concretos, la cual se titula El futuro de la democracia frente a los retos de las desigualdades sociales. Prácticamente la presentación que tengo es para relacionar nada más la democracia frente a las desigualdades sociales, es decir, cómo es que se relacionan, ¿no? Hace rato se mencionó un poco este tema y ahora vamos a entrar un poco más de lleno al análisis de algunos aspectos muy particulares. La viabilidad de la democracia como orden social se ve amenazada por las persistentes desigualdades sociales en todo el mundo. Conforme estas desigualdades se profundizan, amenazan con socavar los fundamentos mismos de la democracia al generar divisiones socioeconómicas y políticas cada vez más amplias. La capacidad de los sistemas democráticos para garantizar la igualdad de oportunidades, la participación ciudadana y la protección de los derechos humanos se ve comprometida por la concentración del poder y la influencia en manos de élites económicas y políticas. Algo sobre lo que ya se mencionaba hace un momento en la conferencia inaugural, por cierto. El desafío consiste en repensar y fortalecer los mecanismos democráticos para abordar las raíces estructurales de las desigualdades sociales, promover la inclusión y la equidad y restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. Sin más, voy a ceder la palabra a nuestros invitados. Vamos a comenzar con la doctora Azucena Golaz, quien es doctora en Desarrollo Social y Justicia Global por el Instituto Internacional de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus de Rotterdam en los Países Bajos. Tiene una maestría en Estudios del Desarrollo enfocada en políticas sociales y una especialización en estudios de género por la misma universidad. En el ITESO imparte asignaturas a nivel licenciatura y maestría en temas de género, derechos humanos, movimientos sociales y movilidad urbana. Sus áreas de investigación principales son las políticas del cuerpo, la geografía urbana feminista y las movilidades. La doctora del Rosario nos va a compartir una conferencia titulada Desigualdades sociales en la movilidad urbana desde una perspectiva de género. Pues sin más preámbulo, bienvenida Azucena, te cedo la palabra. Gracias.
Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, voy a comenzar primero que nada haciendo una propuesta de abordaje para dialogar respecto a la relación que hay entre desigualdades sociales y democracia, partiendo de una situación concreta de desigualdad cotidiana que tiene que ver con la movilidad urbana de las mujeres. Y a partir de esto, mi propuesta es reflexionar sobre qué nos aporta la perspectiva de género interseccional para pensar este tema de la democracia, ¿no? Y la siguiente, por favor. Tengo 3 preguntas guía para comenzar esta discusión y bueno, la primera pregunta tiene que ver con pensar quiénes y de qué forma están tomando las decisiones respecto a las ciudades y a los sistemas de movilidad urbana. Esto con el objetivo de profundizar en pensar esto cómo se materializa en las desigualdades interseccionales que viven las mujeres en las ciudades, lo cual nos llevaría a ver cuáles son esos aportes que han hecho, sobre todo teóricas, feministas, interseccionales, a la discusión sobre desigualdad y democracia. Y, por supuesto, en un momento voy a explicar a qué me refiero con una perspectiva interseccional. La siguiente, por favor. Y bueno, voy a empezar problematizando esas desigualdades sociales en las ciudades y en las movilidades cotidianas. Y lo primero es pensar cómo las ciudades y los sistemas de movilidad y transporte se han diseñado generando exclusiones basadas en el género, la etnicidad, la clase social y otras estructuras de poder. Por motivos de tiempo me voy a centrar en problematizar estas 3 en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, lo primero es pensar una primera división en la ciudad que está materializada, que es esta división entre el centro y la periferia, ¿no? Es una división que si analizamos desde una perspectiva de género, estaríamos viendo que a través de esto se dividen 2 dimensiones de la vida, que es lo productivo, o lo que se considera como productivo, y lo que se considera como reproductivo, ¿no? Entonces, pensar cómo hacia las afueras de periférico, como muestra el mapa, es donde se concentra la mayor densidad de población. Es donde más está viviendo las personas y vemos acentuada más esta división en los últimos años, ¿no? A través del costo de la vivienda. Y pensar que hacia las zonas céntricas y alrededor todavía de periférico es donde hay más concentración de trabajos remunerados, ¿no? Entonces, la primera implicación es esta división, ¿no? de 2 esferas de la vida cotidiana de las personas, que obviamente va a tener implicaciones también, en este caso, para las mujeres, para poder trasladarse, en el caso de que vivan en las zonas fuera de periférico, hacia las zonas centrales para tener un empleo remunerado. Pero también va a tener implicaciones para cualquier persona para conciliar estas 2 esferas de la vida, ¿no? Y para hacer una redistribución muchísimo más equitativa también del trabajo reproductivo. ¿Por qué? Porque estas implicaciones más fuertes para las mujeres para poder trasladarse tienen que ver con que seguimos realizando muchísimo más este trabajo considerado reproductivo, que es todo lo que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Pero esta división también tiene una implicación en términos socioeconómicos, ¿no? Es decir, vivir en las zonas céntricas de la ciudad sabemos que tiene un costo muchísimo más elevado. Y la otra división espacial tendría que ver con las estructuras de etnicidad y de clase social. Esta división la podríamos rastrear a la fundación de la ciudad de Guadalajara, que sabemos que es una ciudad fundada a través de un proceso de colonización y que la ciudad se funda hacia el poniente de la ciudad, mientras que las poblaciones originarias vivían sobre todo hacia el oriente, con el río San Juan de Dios, que después se convirtió en la calzada de Independencia, marcando como esta frontera basada en la raza y en la clase social. Y aunque claro que la división en este momento no es tal cual como la que estoy explicando, que sucedió a partir de la colonización, sí tenemos muchísimos datos para hablar de cómo la ciudad ha crecido a partir de prácticas de exclusión basadas en la etnicidad, basadas en la clase social y, como estoy explicando también ahorita, basadas en el género, ¿no? Entonces, el enfoque interseccional nos permite mirar cómo, es un marco para pensar cómo diferentes estructuras de poder, que en este caso estaríamos pensando en el género, la clase social y la etnicidad,
se han configurado históricamente como una estructura que va a clasificar y va a jerarquizar y va a generar lógicas de exclusión hacia ciertas poblaciones. Y que además, en este caso lo estamos viendo, que se materializa en términos concretos en una configuración espacial de una ciudad, ¿no? Entonces, esto también tiene implicaciones para ver un análisis macro, ¿no? De decir, a ver, estamos en esta configuración espacial y podríamos dar también como datos, ¿no? Macroespaciales, pero también eso nos permite ver qué implicación tiene para la movilidad urbana, ¿no? De decir, hay diferentes formas en las que nos movemos las personas y nada más ahorita, por cuestión de tiempo, pensar, por ejemplo, la diferencia entre los patrones de movilidad entre hombres y mujeres. En general, los hombres se mueven más en trayectos simples por motivos de trabajo y de estudio, es decir, se mueven de sus casas a los trabajos y viceversa. Mientras que las mujeres tenemos patrones de movilidad mucho más complejos en los que principalmente nos movemos por motivos que tienen que ver con el cuidado, con el trabajo reproductivo y también obviamente por razones de trabajo y de estudios, pero en patrones mucho más complicados, ¿no? O sea, toca salir de la casa, llevar a los hijos a los centros de cuidado, luego ir al trabajo, de regreso, hacer la compra, regresar por los hijos, llegar a la casa, etcétera, ¿no? Que son los famosos viajes encadenados. También es un hecho, y con datos concretos, que las mujeres utilizamos más el transporte público como forma de movilidad. Manejamos menos que los hombres, aunque por supuesto que hay muchísimos hombres que se mueven en transporte público y que también sabemos que esta división en cuanto a uso de medios de transporte en una ciudad como la de Guadalajara está mediada por la clase económica, ¿no? por la posesión de recursos económicos. Y por lo tanto también vamos a tener que entonces la experiencia de moverse por los espacios y de interactuar con esos sistemas va a ser una experiencia que va a estar mediada también por estas estructuras de poder. La siguiente, por favor. Y bueno, no me voy a... la anterior, perdón. Exacto, gracias. No me voy a concentrar mucho en explicar el mapa, ¿no? Que está en la pantalla, pero este mapa simplemente nos muestra cómo entonces las mujeres se van a enfrentar a muchísimas barreras en sus recorridos, como barreras físicas, económicas, de organización, institucionales, de conocimientos, pero incluso barreras que tienen que ver con las emociones, con el miedo constante a la violencia de género, al acoso sexual. Y aunque claro que van a estar siempre buscando estrategias para negociar con esas barreras que enfrentan en la vida cotidiana, no siempre se pueden superar las barreras, ¿no? No siempre se tienen los recursos económicos para pagar por un trayecto más corto y llegar más rápido al trabajo, no siempre se tienen las redes para que te cuiden a tus hijos, no siempre tienes el tiempo para hacer una trayectoria más larga y ahorrarte diferentes modos de transporte, ¿no? Y en ese sentido, ahora sí, la siguiente, por favor, también tendríamos que entonces la experiencia de desigualdad también es interseccional, ¿no? Esa experiencia de cómo vamos a vivir la desigualdad de la configuración de la ciudad, la desigualdad de la configuración de los sistemas de transporte y de movilidad, también va a depender de cómo estemos posicionados en esas relaciones y en esas estructuras de poder, ¿no? Y bueno, estos dos mapas que les estoy mostrando los realicé a partir de una investigación que hice con mujeres que se mueven en transporte público en la ciudad de Guadalajara y las acompañé en sus recorridos cotidianos de movilidad. Entonces, lo que ellas me contaban básicamente es lo frustrante que es vivir todos los días estas desigualdades, ¿no? Todas las estrategias que tienen que realizar, las tácticas, pero sobre todo me contaban lo frustrante que es el saber y el sentir que no hay instancias en donde puedan dialogar sobre esto, ¿no? En donde ellas puedan tener una voz y opinar sobre cómo gestionar dónde colocar paradas de autobuses, sobre la iluminación de las calles, sobre la frecuencia de paso, sobre los recorridos que hace el transporte público, que en general no hacen recorridos internos dentro de las colonias como ellas lo necesitarían para llevar hijos a la escuela, para ir al mercado, sino que van de las principales calles de las colonias a las zonas centrales bajo esta lógica de transportar con motivos de productividad, ¿no? Y la siguiente, por favor. Entonces, ahora sí, pensando cuál es la relación entre desigualdades interseccionales y democracia, tendríamos que esta perspectiva interseccional
nos ayuda a pensar cómo esas inequidades sociales, desde la perspectiva de Patricia Hill Collins, siempre toman la forma de opresiones interseccionales. Es decir, las estructuras de poder se van a ir superponiendo unas con otras y las vamos a vivir de esa forma. Y por lo tanto también nuestra percepción de los problemas sociales va a depender de la posición que ocupemos en esas relaciones de poder en determinado contexto, en determinado lugar. Y también algo que señala Patricia Hill Collins es: quienes conocen más los problemas derivados de las desigualdades son las personas que viven estos problemas. Sin embargo, son las personas muchísimo más alejadas de las narrativas que dominan sobre estos problemas y de la toma de decisiones respecto a las desigualdades. Y en este caso que estamos hablando de las mujeres, pues también destacar, o sea, cómo las mujeres hemos sido excluidas, no nada más en México, sino de forma global, de las decisiones respecto a las ciudades y a la movilidad, ¿no? Todo el ámbito de la ingeniería civil, del urbanismo, de la arquitectura, sigue siendo un ámbito bastante masculinizado. Y bueno, también se hace esta crítica para decir, desde esta perspectiva interseccional en relación a la democracia, que esta participación no es nada más un problema técnico, ¿no? O sea, no es nada más un problema de cómo arreglamos el sistema técnicamente para que se pueda participar. La siguiente, por favor. Entonces, para finalizar y brindar algunas reflexiones desde esta perspectiva, igualmente Patricia Hill Collins nos habla de la democracia participativa como un modelo que va a enfatizar la participación activa de las personas en todo el proceso, ¿no? Entonces nos dice si el poder transformador realmente de una democracia participativa está en cuestionar cómo operan estas jerarquías, es decir, cómo opera la jerarquía en la lógica de género, cómo opera la jerarquía en la lógica del racismo, cómo opera la jerarquía en la lógica del clasismo, por nombrar tres, en las instituciones democráticas, ¿no? Y en reconocer cómo están esas desigualdades también reales reproduciéndose en el mismo sistema de la democracia. Y para ello, entonces, también se habla de, no es nada más enlistar las desigualdades, sino cuestionar qué es lo que está produciendo esa desigualdad y además cómo se está reproduciendo en la lógica de la democracia, ¿no? Es decir, cómo opera racismo, clasismo, sexismo. Y por último, también nos dan algunas pautas de decir, bueno, hay movilizaciones históricas que han luchado por la justicia y que están proponiendo lógicas diferentes en cuanto a organización democrática, no basadas en la jerarquía, basadas en otras prácticas y también pensar que la interseccionalidad también es un marco para la acción, ¿no? En el que lo primero que toca es cuestionarnos cómo estamos viviendo esta reproducción de las desigualdades. Y bueno, con eso terminaría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Azucena. Muy interesante. Ahorita haremos algunos comentarios o externar algunas inquietudes. Y también gracias por ceñirte al tiempo que habíamos dedicado para esta conferencia. Vamos a dar paso a la segunda conferencia, que está a cargo de la doctora Melissa Mezcua Yepis, quien es profesora e investigadora del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, consejera electoral de IEPC Jalisco, doctora en Sociología por la New School for Social Research y coordinadora de la línea Participación y Ciudadanía del Observatorio de Procesos Políticos y Electorales de la UDG. Además es directora del Comité Estatal de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, la AMECIP. La doctora Yepes nos va a compartir su conferencia titulada Contra la democracia de los pocos. Bienvenida. Adelante. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Me da particular gusto estar aquí hoy en mi alma mater. Hacía mucho que no venía, así que es un gran gusto poder estar aquí. Y sobre todo en el marco de este seminario, el primer producto, como decían hace un momento, de este nuevo DEX. Y compartiendo, por supuesto, mesa con Azucena, con Juan Mario. Y bueno, quiero agradecer particularmente al doctor Luis González Tule por organizar esta mesa temática y por
integrarme a estas participaciones. Bien, la cuestión que nos convoca en esta mesa es el futuro de las democracias frente a los retos de las desigualdades sociales. Hace unos minutos vimos la magnitud de algunos de estos retos, precisamente a partir de la conferencia de Alexandra, y en esta ocasión quiero señalar al menos dos posibles ejes de análisis. El primero es ¿qué pueden hacer las democracias para revertir la tendencia trepidante de la desigualdad, ¿no? ¿Qué tipo de instituciones, qué tipo de procesos, qué tipo de políticas necesitamos? Y por otro lado, preguntarnos cómo están vinculadas la desigualdad con la democracia, es decir, analizar de manera mucho más profunda cómo interactúan en la actualidad. Mi argumento central es que las crisis en plural que viven nuestras sociedades democráticas, no solo en México o en América Latina o en el resto del mundo, como ya lo hemos atestiguado, son inseparables de la alarmante escalada de desigualdad en el mundo en los últimos 50 años. Una de las mayores amenazas a las democracias, fenómenos políticos como los populismos autoritarios que están emergiendo en diversas partes del mundo, tienen condiciones de posibilidad íntimamente vinculadas a la desigualdad originada de los excesos del capitalismo en su etapa neoliberal. Pero antes de hablar de su futuro, del futuro de la democracia frente a estos retos, quiero en primer lugar establecer algunas coordenadas del presente de la democracia. No hay nada de polémico ya, lamentablemente, en sostener que la democracia como idea, como institucionalidad y como una serie de prácticas está en crisis. Cada vez menos personas creen que la política puede cambiar sus vidas. La adherencia a los valores democráticos está en franco declive. La desconfianza de las personas en las instituciones y las élites políticas ha causado el retiro masivo del involucramiento ciudadano de los medios institucionales de acción, mientras que los intentos de organización social desde abajo son frecuentemente desactivados. Desde hace al menos 2 décadas, estudios politológicos demostraron que las instituciones políticas centrales de la democracia, como los partidos políticos y otras instancias de mediación, experimentaban una especie de vaciamiento, así lo llamó Peter Mayer, que las convertía en meras carcasas sin sustancia. También se ha demostrado que la capacidad de los estados, hablábamos de eso hace un momento, de intervenir en los mercados en pro de mayores equilibrios capaces de proteger la economía y garantizar condiciones dignas de vida a las mayorías es profundamente cuestionable. Asimismo, cada vez es más evidente que al sueno de nuestras sociedades crece un esfuerzo sistemático por neutralizar demandas por una democracia más igualitaria y se recrudece el debilitamiento de la acción colectiva. Y bien, frente a estos escenarios, estas coordenadas que brevemente he planteado, ¿cuáles han sido los abordajes para estudiarlo? En conjunto, este estado de cosas se ha conceptualizado recientemente en términos de erosión o de retroceso democrático, refiriendo a una serie de procesos que tienen que ver con, por ejemplo, la emergencia de liderazgos autoritarios, debilitamiento de los equilibrios de poder, de las normas y los valores instituciones que sostienen la democracia, entre otros, y que menoscaban la institucionalidad democrática, por lo tanto, constituyendo una de las amenazas más feroces a estos sistemas democráticos liberales actuales. Este abordaje considero que sin duda ha sido fundamental para comprender los retos de nuestras democracias en su dimensión política, pero dejan fuera el análisis de los factores y los agentes extrapolíticos que sí inciden directamente en las condiciones estructurales que causan el deterioro democrático actual. Con esto me refiero a los poderes fácticos del orden económico, cuyo poder influye en todas las dimensiones de la vida social. En otras palabras, siguiendo a la politóloga o teórica Nancy Fraser, tenemos que problematizar la matriz social que se encuentra en la raíz de las deformaciones que aquejan nuestras democracias. Esta matriz es inseparable de la pulsión de acumulación sin límites del capitalismo en su actual fase, ¿no? El capitalismo financiarizado, del cual también hablábamos ya hace un momento, y de las diversas formas de control y dominio que ejerce sobre poblaciones, recursos naturales y poderes públicos para sobrevivir.
Dicho de otra manera, una discusión del futuro de nuestras democracias no puede prescindir del análisis o al menos del reconocimiento de las condiciones estructurales que hacen ficticio el principio fundante de la democracia, que es la igualdad política. Desde mediados del siglo pasado, Karl Polanyi, a mediados de por ahí del 1940 y más recientemente Wolfgang Streeck, han insistido en el carácter limitado, inherentemente débil de nuestras democracias, en un contexto donde lo político está usualmente subordinado al económico y donde el orden social capitalista genera y al mismo tiempo se alimenta de la inestabilidad política y de la fragmentación social. Otra serie de amenazas que ya han surgido en el pasado, pero que claramente persisten en la actualidad, disfrazada de soluciones a las desigualdades sociales, como es el caso de diversos proyectos políticos, ya sea de izquierda o de derecha, que prometen erradicarla, sin tocar las dinámicas y las relaciones de poder subyacentes al capitalismo contemporáneo. Mientras que otros actores, más que reconocerla e impulsar políticas para atenderla, han volcado sus esfuerzos en la competencia electoral por el poder a partir de politizar la desigualdad y atizando resentimientos de clase y de estatus social. Esto es, profundizando esencialmente la desafección con la democracia. Frente a estos escenarios actuales, el futuro de la democracia, considero, depende de que reafirmemos el principio de igualdad política como el fundamento de nuestras democracias. Esto en contraste con versiones minimalistas que siguen dejando a la ciudadanía al margen de la toma de decisiones o a las versiones exclusivamente electoralistas que al enfatizar el principio de la mayoría renuncian también a la consideración de los problemas estructurales de fondo. Si el capitalismo como orden social permea las estructuras de la política en democracia, el Estado, los partidos, las instituciones, las identidades y sentidos de la ciudadanía, la respuesta democrática debe de ser invertir la estructura del capital, regresar al dominio del ámbito público, la consideración de los fundamentos de nuestro orden social. Así que en nuestro pensar y en nuestro practicar la democracia, considero que nos hemos distanciado del principio de la igualdad política. Que nuestros gobiernos ya son, en cierto sentido, el gobierno de unos pocos es cierto. Hemos institucionalizado democracias representativas que, más que fortalecer mediaciones entre ciudadanos y representantes, hacen superfluo este vínculo fundamental a las élites en el gobierno. Que las élites decidan el rumbo tampoco es nada nuevo, ni mucho menos la causa exclusiva de nuestras crisis actuales. La tecnocracia y la plutocracia se han incluso defendido en términos de eficiencia y de racionalidad en diferentes momentos. Sin embargo, vivimos una época de graves desequilibrios entre los pocos y los muchos. En este sentido, por ejemplo, la teórica política Nadia Urbinati recientemente ha hablado, para hablar de estas deformaciones de la democracia, de la rebelión de los pocos contra los muchos, mientras que otros, como el politólogo Jeffrey Winters, ha propuesto también recientemente que recuperemos la historia y la categoría antigua de oligarquía para dar cuenta de los retos de las democracias hoy. ¿Por qué retomar ese concepto de la antigüedad, ¿no?, para estudiar el futuro de las democracias frente a las desigualdades sociales? El poder de esas minorías, también lo dijimos hace un momento, que concentran la mayor riqueza del mundo y que en contraste con las élites que usan su riqueza para adquirir poder político, usan, o mejor dicho, capturan el poder político, las instituciones, las leyes, los procesos democráticos para proteger y aumentar su riqueza. De ahí que, según Winters, todos los países democráticos del mundo son también oligarquías. Esto es, países como Estados Unidos, como lo hemos visto recientemente, con competencia política, con derecho al voto, pero donde ningún candidato llega a serlo sin la aprobación de ese minúsculo, pero inmensamente poderoso grupo de oligarcas. Lo que debe preocuparnos y hacia donde debemos orientar nuestros análisis y esfuerzos democráticos es que este enorme poder de la riqueza ha trabajado para asegurar que nuestras democracias no avancen o lo hagan conforme a sus intereses, a la construcción de sociedades, que no avancen a la construcción de sociedades más igualitarias. Lo han hecho en la medida en la que nuestras leyes, nuestros sistemas tributarios, nuestras políticas educativas,
incluso las de desarrollo económico, están frecuentemente orientadas al beneficio de unos pocos. El futuro de nuestras democracias depende entonces de reactivar, tanto a nivel teórico como en la práctica democrática, el principio de la igualdad política contra el gobierno de los pocos. Para ello, podríamos recuperar el sentido de dos de los pilares de la experiencia democrática en la Grecia antigua, la noción de isegoria e isonomía, es decir, el mismo derecho a hablar y ser escuchado e igualdad bajo la ley. La cuestión es subrayar que la democracia no puede ser el ejercicio del poder por una parte, ya sea una élite, un grupo de interés o un sector. Asimismo, considero necesario revisitar algunas de las agudas reflexiones hace mucho tiempo de Tocqueville sobre la experiencia democrática como la vivencia de la expansión y la profundización de la igualdad social y su extensión a todas las esferas de la vida, continuamente amenazada también por la impaciencia de la eficiencia y la perversión de la libertad individual. Debemos reavivar la experiencia de ciudadanos ordinarios ejerciendo el poder democrático, pensarnos en colectivo y mantenernos cercanos a las decisiones políticas que tomamos con otros. De ahí que, para cerrar esta breve reflexión, señalo algunos elementos orientativos sobre lo que creo que sí podemos hacer desde la organización política y las instituciones democráticas hoy. Debemos, en primer lugar, revisitar la historia de nuestras instituciones con una mirada crítica, reconocer y analizar sus tendencias antidemocráticas, preguntarnos cómo obstruyen el poder democrático, cómo se hacen inmunes a la sensibilidad democrática, cómo movilizan derechos en beneficio de minorías económicas. Todo viraje al estado actual de la democracia debe entender las justificaciones que se dan a la desigualdad en nuestra época. Para entender el momento actual, recientemente Piketty propone, por ejemplo, que estudiemos los regímenes de desigualdad, es decir, las ideologías o las narrativas que justifican la concentración del poder. Debemos también reactivar, creo yo, los agentes tradicionales en el equilibrio de poder en democracia. Los partidos, los sindicatos, las asociaciones, para mencionar solo algunos. Históricamente estos han sido los agentes de transformación social, aunque hoy no gocen de una muy buena mirada por parte de la ciudadanía. Hoy, aunados a nuevos cuerpos de mediación, estos agentes tradicionales pueden intentar reconstruir la capacidad y la legitimidad para hacer a los estados responsivos a las necesidades sociales, así como actores clave para establecer más y mejores controles a la influencia del dinero en la política. Una de las funciones centrales de esos agentes es su rol de mediación entre esferas, entre el Estado y la sociedad civil, pero también entre la política y la economía. La creciente eliminación de estas mediaciones nos deja sin las capacidades mínimas de ejercer control y vigilancia del poder. Constituimos, por lo tanto, generalmente un público desagregado que carece de organizaciones políticas que sean capaces de producir utopías o perspectivas de futuro. Así que si lo que actualmente atestiguamos es el retroceso de la democracia, mientras persistan estos abusos de minorías o el abuso del capital financiarizado, la democracia no podrá progresar. El proyecto político de nuestro tiempo debe de ser hacer retroceder, no a la democracia, como está ocurriendo en muchas partes del mundo, sus ideas, sus instituciones, sus normas, sino al capital y a su poderío sobre el Estado, las relaciones políticas, las relaciones sociales y culturales. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Melissa, muy rica la participación. Uno de los elementos sí, como objetivo que teníamos es ir haciendo una referencia o una base bibliográfica, y creo que aquí nos das muy buenas recomendaciones para esa, que van a servir al doctorado, sin duda alguna. Gracias. Bien, continuamos con la tercera conferencia de este panel, a cargo del doctor Juan Mario Solís. Él es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 2 del CONACYT
y es doctor y máster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca. Ha participado en proyectos de cooperación internacional financiados por la AECID, así como en misiones electorales de la OEA en Nicaragua, Guatemala y Paraguay. También ha sido galardonado con los premios Guillermo Noden a la mejor tesis doctoral en 2013, que concede la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Justicia Ahora, al mejor proyecto de investigación académica que otorga la casi extinta USAID. Y el Premio Universitario a la Investigación Sociohumanística, Científica y Tecnológica, que por cierto, lo digo un poco irónico, pero tiene mucho que ver con el tema que estamos tocando de fondo, el tema de la cooperación internacional. Y también ha sido coordinador académico de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas y de la maestría en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El doctor Juan Mario Solís nos va a compartir una conferencia titulada Efectos y desigualdades de los populismos en democracias fatigadas. Adelante, gracias. Bueno, muchas gracias por la gentil invitación de estar aquí en el ITESO una vez más. La segunda o tercera vez que estoy por aquí, siempre es un gusto acompañarles en esta universidad que es un referente no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Mi ponencia tiene que ver con efectos y desigualdades de los populismos en democracias fatigadas, con el efecto también de recuperar un concepto que ha venido acuñando en los últimos años el profesor Manuel Alcántara, y también en torno a esta cuestión que nos preocupa a muchos, no solo en el ámbito académico, sino en el ámbito social, que es el avance del populismo. Y si comenzamos, pues primero tendríamos que plantearnos qué es esta cosa del populismo. Para ello, la flechita de allá va a este lado. Exactamente. Vamos a encontrar que las democracias en plural atraviesan tiempos difíciles en donde predominan diagnósticos desde la academia que hablan de erosión, de crisis, de fatiga, de crispación, de polarización, y todos estos adjetivos calificativos tienen que ver justamente con un sentimiento de frustración colectiva que está muy vinculado a las desigualdades económicas, a las desigualdades sociales, a las desigualdades en el acceso a oportunidades, etc. Hay algunos enfoques fundamentales a tener presentes, y Benjamin Moffitt dice que existen 3 enfoques académicos para abordar el populismo. Uno es el ideacional, el estratégico y el discursivo. Para que lo entendamos, el ideacional considera el populismo como una ideología o cosmovisión singular. El estratégico lo concibe como una estrategia electoral o un modo de organización, partidos populistas, ¿sí? Y el discursivo lo ve como un tipo de narrativa, performance o un estilo de liderazgo. Adelante. Este fenómeno, por ejemplo, se ha ligado al significativo avance de una ola populista de izquierda y de derecha. Es muy importante sostener que el populismo sí tiene una partida de nacimiento, un acta de nacimiento, pero no tiene una ideología específica. Nos podemos encontrar populistas de izquierda y populistas de derecha, y que ha sido capaz de capitalizar ese malestar, la ira o el miedo de amplios sectores sociales que manifiestan no estar de acuerdo con el estado actual de las cosas en sus distintas sociedades por muy diversos motivos. Si seguimos adelante, por favor. En América Latina, pues esto no ha sido una excepción, ¿no? El populismo como tal, hace un momento decía, sí tiene un acta de nacimiento. El acta de nacimiento es América Latina, ¿sí? En términos políticos o politológicos,
hay pocos conceptos que tienen una partida de nacimiento made in América Latina, ¿no? Y este sí es uno, de exportación, por supuesto, ¿no? Y en América Latina, pues evidentemente no escapa a esta realidad imperante en el mundo, y ha sido un territorio bastante fértil para la erosión democrática. ¿Por qué? Algunos datos. En la región más desigual del mundo, pues estamos hablando de que América Latina es la región más desigual del mundo, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo. Es la región más violenta del mundo, de acuerdo a las Naciones Unidas, donde nos vamos a encontrar que 4 de cada 10 homicidios en el mundo se cometen en América Latina. Destaca además por sus altos niveles de corrupción. La gran mayoría de los países, a excepción de 2 o 3, se encuentran en los rangos de los muy corruptos o los altamente corruptos en el mundo, de acuerdo a Transparencia Internacional. Y estamos hablando que tiene un marcado déficit en el incumplimiento del Estado de Derecho, si lo queremos ver en los estudios que hace, por ejemplo, el World Justice Project. Adelante, por favor. Entonces, esto se trata de un debate que va en dos vertientes, ¿no? El primero de ellos va a abordar al populismo como una deformación de la democracia. Adelante. Y para este enfoque, el populismo puede ser entendido como un estilo de liderazgo o una estrategia, o bien como un fenómeno que nace en el seno de la democracia representativa con la intención de cambiarla o reconfigurarla a la medida del discurso divisivo que articula un líder, ¿sí? Pero por el otro lado nos vamos a encontrar que hay quienes consideran al populismo como una solución liberadora, ¿sí? Y desde este enfoque el populismo manifiesta los síntomas de fatiga de la ciudadanía ante el sistema, que se traduce en la exigencia legítima que tiene la gente para hacerse del poder. En otras palabras, implica una regeneración moral que sitúa la política del pueblo por encima de la política institucional. Entonces, son los dos enfoques más o menos generales. Aquí hay algunos autores que han trabajado estas cuestiones. Esto nos lleva a lo siguiente, ¿sí? Caudillismo, desigualdad e inestabilidad política y económica son el caldo de cultivo idóneo para el surgimiento de esta subespecie de la democracia, y ahí tienen un montón de gente que se ha enfocado a estudiar en los últimos años este fenómeno. De acuerdo al Oxford English Dictionary, la política populista busca representar los intereses y los deseos de la gente común que siente que las élites consolidadas ignoran sus exigencias. Y ahí, en el sustrato de esto, ¿sí?, de esta entrada en este diccionario, pues nos puede estar hablando justamente de las persistentes desigualdades que imperan en muchas sociedades actuales. El mito populista, ¿qué es esto? De acuerdo con María Esperanza Casullo, ella tiene un librito muy interesante que se llama ¿Por qué funciona el populismo? Y ella habla del mito populista y dice que este necesita 3 elementos para poder funcionar: un líder, un héroe, que por supuesto es el pueblo, y un villano, ¿sí?, a quien echarle la culpa de las situaciones que atraviesa un país, una sociedad determinada. Para esta autora, todos los líderes populistas amasan su popularidad atacando por igual a los partidos como a los políticos del sistema que consideran los enemigos del pueblo. Casullo establece, adelante, que no todos los populismos son iguales e identifica 2 tipos: los populismos que pegan para arriba y los populismos que pegan para abajo. Y en función de hacia dónde pegan, pues nos vamos a encontrar que hay populismos de izquierda y populismos de derecha, como podemos ver en el cuadro que sigue a continuación. De acuerdo a esta
clasificación de Casullo, los populismos que pegan hacia arriba encuentran al enemigo o al villano en las élites económicas, sociales, políticas e incluso intelectuales, y este es el típico populismo de izquierda, ¿no? Y ahí hay algunos ejemplos como Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, López Obrador, Alexis Tsipras, Rodrigo Duterte. Y el populismo que pega hacia abajo, ¿sí?, pega contra minorías, contra los migrantes, contra minorías étnicas, contra el feminismo, contra la comunidad LGBTQI+, ¿sí? Y ese es el típico populismo de derecha que está identificado con personajes como Donald Trump, como Javier Milei, como Jair Bolsonaro, como Nayib Bukele, Narendra Modi, Víctor Orbán, Recep Tayyip Erdogan o Silvio Berlusconi, ya yéndonos un poquito más atrás en el tiempo, ¿no? Entonces, al analizar 7 países, seguimos adelante, México, Brasil, El Salvador, Hungría, Turquía, Filipinas y la India, encontramos que en 1 de cada 2 casos estos liderazgos arrastran hacia el borde inferior a las democracias en las que gobiernan, como sostiene Urbinati. Urbinati sostiene en su texto que se llama Yo, el pueblo, que el populismo es la última frontera de las democracias constitucionales, después de lo cual solo existen los regímenes no democráticos. Entonces, bajo esa hipótesis, cuando existe el populismo en una democracia consolidada o defectuosa, pues tiende a deslizarlo hacia el borde inferior, como podemos ver en el siguiente cuadro. Por favor. Aquí hay 7 países con datos del Democracy Index, que van desde el 2019 al 2023, y podemos ver cómo hay algunas democracias como la mexicana que progresivamente se han ido deslizando en su calificación y han pasado, por ejemplo, de ser democracias defectuosas a ser regímenes híbridos, ¿no? Y en 1 de cada 2 casos presentados en esta gráfica, con este cuadro, podemos ver que se cumpliría la hipótesis de Urbinati. Adelante, por favor. Entonces, ¿qué explicaría que no todos los gobiernos populistas se deslicen hacia la frontera de los regímenes híbridos? Y una posible explicación podría recaer en lo que Levitsky y Ziblatt, en su famoso libro de Cómo mueren las democracias, llaman los guardarraíles de la democracia, que serían la tolerancia mutua y la contención institucional. Eso significa que es posible que lo que ha impedido que democracias como la brasileña, la húngara o la filipina o la India no se hayan deslizado a formas híbridas tiene que ver con la prevalencia de una variable o la configuración causal entre la solidez de los contrapesos institucionales, la presencia de una oposición activa y competitiva, la fragmentación o la hiperfragmentación del sistema de partidos o la ascendencia de un orden supranacional que no se puede pasar por alto. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, la Hungría de Víctor Orbán no se ha deslizado hacia el borde inferior, quizás porque el orden supranacional de la Unión Europea y la Carta Democrática de la Unión Europea significa todavía un freno para el avance de un populismo como el de este personaje en Hungría, ¿no? O, por ejemplo, que en Brasil haya instituciones como el Poder Judicial, que sigue funcionando como un contrapeso muy razonable, o el hecho mismo de su hiperfragmentación en el sistema de partidos, pues hace muy difícil que un populista arrase con todo el sistema político. Adelante, por favor. El retroceso de democracias como la mexicana, la salvadoreña y la turca es posible que esté asociada al debilitamiento de los contrapesos institucionales o a la desinstitucionalización de los sistemas de partidos. ¿Cómo vemos esto? Adelante, por favor. Esto lo podemos constatar en la caída electoral de partidos que en otro momento fueron dominantes en el sistema y actualmente están sumidos en crisis, como el PRI y el PAN mexicano, o
Arena y el Frente Farabundo Martí en El Salvador, ¿no? Que han pasado de tener grandísimos caudales electorales a ser partidos muy chiquitos, a costa del ascenso de nuevos partidos como Morena en el caso mexicano o Nuevas Ideas en El Salvador de Nayib Bukele respectivamente. Adelante, por favor. Y con esto terminaría también en tiempo. Y pues muchísimas gracias por su atención. Sí está encendido. Ya. Gracias. Muchas gracias, Juan Mario, por tu presentación. Vamos a abrir un pequeño espacio para escuchar sus apreciaciones, inquietudes, dudas, para aprovechar a nuestros panelistas. Entonces abrimos un espacio al público. Tenemos poco tiempo, pero sí algo para hacer preguntas. Adelante. Sí, por acá, David. Bueno, estoy ahorita leyendo precisamente el libro que citaste, Mario, de cómo mueren las democracias, y estoy viendo lo de la contención institucional, pero sería conveniente tal vez que comentaras un poquito más en qué consiste, a qué se refieren los autores y por qué le dan ese nivel de importancia, ¿no? Y cómo, por ejemplo, en México se ha roto precisamente esa contención institucional, ese autorrefrenarse en ocasiones muy puntuales que podemos claramente identificar, por ejemplo, durante el proceso de aprobación de la reforma judicial, ¿no? Gracias, David. Sí, por aquí tenemos otra. ¿Te paso el micrófono? Bueno, mientras tanto igual aprovecho que me pasaron el micrófono. Allá. Sí. Gracias. Pues estábamos comentando durante la presentación del doctor Juan Mario, y antes que nada agradecer muchísimo a las ponentes también sus presentaciones. Y estábamos escuchando esta clasificación. Pensamos que hay veces que es muy tentador hacer como clasificaciones y tener como muy claramente izquierda, derecha, y a qué le tiran cada uno, pues para que podamos analizar, ¿no? Tiene fines analíticos y tal, muy útiles y didácticos, pero justamente mi compañera y yo hemos hecho una reciente investigación sobre el ascenso de los populismos en América Latina y su relación con los temas de feminismo y diversidad sexual, y no coincidimos con la clasificación. Pensamos que tanto los de izquierdas como los de derechas tienen agendas que están atacando a los movimientos feministas y a los movimientos LGTB+. Y que realmente esta es una agenda de los movimientos neoconservadores que se están colando tanto en unas como en otras, y que además estas agendas apelan a un gran disgusto de una base patriarcal, machista, muy imbricada en toda Latinoamérica, ya sean señores de izquierda o de derecha, y que entonces el discurso les ha confrontado muchísimo los avances feministas y LGTB+, y entonces están totalmente dispuestos a asumir esa agenda retrospectiva como propia, tanto en las izquierdas como en las derechas. Es algo que queríamos comentar. Sí, gracias. Por aquí tenemos otra pregunta. Muchas gracias. Bueno, yo quería preguntar sobre, y bueno, agradecer también esta intervención como más local, material, de cómo se ve esto de la desigualdad y vinculado a la discusión democrática. Y yo quería preguntar, Azucena, hablabas del poder transformador de la democracia participativa, pero también ¿a qué barreras se enfrentan estas mujeres que dicen no nos escuchan? Tenemos muchas cosas que decir sobre qué es lo que nos sucede mientras nos movilizamos. Y quería preguntarte si, bueno, primero, ¿cuáles son esas barreras para que sean ellas escuchadas y puedan efectivamente tener una participación en la democracia? Y si tienes algún ejemplo de cómo se puede ver una política pública con perspectiva de género interseccional en temas de movilidad.
Gracias. Bien, ¿respondemos? Sí. Comenzamos contigo, Azucena. Muchas gracias por la pregunta. Y bueno, las barreras, sí, yo hice una crítica, ¿no? Que viene desde esta perspectiva de decir las barreras no son solo técnicas, pero sí hay barreras técnicas en el sentido de cuando pensamos que democracia y participación es solo la emisión del voto, es solo como en estos procesos que se organizan, ¿no? Y que considero que hay esfuerzos como estas mesas que se realizan, ¿no? Pero estas mesas, por ejemplo, que sería una de las cuestiones técnicas que trata justo de acercarse más a la ciudadanía, realmente están demasiado alejadas de estas mujeres que son mayoría, ¿no? Que desde mi perspectiva no son minoría, y que son quienes están viviendo esta desigualdad, ¿no? Y considero que la otra barrera tiene que ver con este entendimiento profundo también de lo que comentaban, de entender la lógica de género y cómo opera en una institución democrática, ¿no? Justo ayer estaban unas alumnas discutiendo cómo podían evaluar, creo que era un proyecto de otra clase, cómo podían evaluar que una política pública tuviera perspectiva de género, ¿no? Y entonces se preguntaban de si está la categoría de mujeres o si es para todo el mundo, porque si ponemos mujeres, entonces nada más o sea, venía como toda esta discusión súper interesante que tenían, ¿no? Al respecto. Y ya cuando lo dialogamos, hablábamos de la importancia que es, o sea, que esa política pública, por ejemplo, está enfocada en desmantelar el sexismo, ¿no? O sea, y que problematice, por ejemplo, y por eso ponía en este caso las lógicas, en este caso de la ciudad, ¿no? Es decir, a ver, entonces necesitamos un proceso para entender cómo la ciudadanía, en este caso las mujeres, están viviendo estas divisiones que se han hecho de la ciudad y de la movilidad basadas en el género, ¿no? Entonces, una política pública que piense en no hacer una separación de los espacios entre productivos y reproductivos, porque entonces jamás vamos a romper esa lógica de una distribución equitativa del cuidado, ¿no? Porque va a ser imposible para todo el mundo estarnos trasladando 2 horas a nuestros trabajos, con trabajos que operan también bajo esa misma lógica y poder cuidar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, más que ejemplos concretos, lo que yo vería desde esta perspectiva es la importancia también de pensar la democracia en la vida cotidiana, ¿no? O sea, no nada más pensar en cómo en este momento, claro que hay una crisis gigante, pero esa crisis viene derivada de que haya operado la democracia por muchísimos años bajo estas lógicas de exclusión, ¿no? Que a lo mejor ahorita estamos viendo como los efectos mucho más, ¿cómo se puede decir? Como que nos causan como este shock, ¿no? Pero esas lógicas de exclusión en la participación democrática y en las instituciones democráticas las han vivido históricamente poblaciones en base a al menos esas 3 lógicas que yo exponía durante muchísimos años, ¿no? Y que entonces eso es lo que ha permitido que las desigualdades se exacerben hasta el punto que lo vemos ahora y que las concentraciones de poder que estamos viendo en este momento respondan a esas lógicas, ¿no? O sea, ¿cuál es el poder que se está concentrando en las políticas que están ahorita causándonos ese efecto, ¿no? Hacia qué jerarquías están priorizando y cómo se construyeron a través de la historia, y por eso es que en este momento pues pueden detonar y alguien puede decir, firmo una orden ejecutiva y con esto logro y movilizo todo un aparato democrático porque se permitió a través de toda esta práctica de exclusión, ¿no? Yo diría. Muchas gracias por la pregunta, los comentarios. En primer lugar, bueno, cuando hablamos de estos guardarraíles de la democracia, Levitsky y Ziblatt hablan concretamente de 2. Tolerancia mutua, que alude a que los adversarios acaten las reglas constitucionales, acepten que tienen el mismo derecho a existir, competir por el poder y gobernar, y que aunque tengan ideas que no se comparten, no son considerados una amenaza, ¿sí? A eso apelan estos autores, ¿no?
que podemos tener nuestras diferencias, pero no te voy ni a proscribir, ni te voy a desterrar, ni te voy a eliminar, ni tus derechos políticos. Entonces, esa es un guardarraíl importante. Y el otro es el de la contención institucional, que consistiría en evitar realizar acciones que, si bien respetan la ley escrita, vulneran a todas luces su espíritu. Es decir, que los políticos en el poder no usan sus prerrogativas hasta la saciedad, puesto que sus acciones pueden poner en peligro al sistema mismo. Entonces, esas son las dos claves a las que apelan estos autores. Y también tienen una cosa interesante en el libro, que es los 4 rasgos de comportamiento autoritario que podría uno evaluar con sí es y no es, ¿sí? ¿Se cumple esto? Pues check. ¿Se cumple esto? Check. Y ya cuando dice, si tiene al menos 1 o 2 de estos, usted ya está ante un personaje peligrosamente autoritario. Entonces, es un libro muy, muy famoso, que ha estado muy en boga, que ha recibido buenas críticas y malas críticas también, ¿sí? Pero yo creo que eso es absolutamente normal. Y esto lo enlazo justamente también con el comentario que gentilmente me hacían posteriormente. Yo creo que eso es lo rico de la academia, poder discrepar, ¿sí? Creo que Casullo hace una aportación interesante, pero no está exenta a observaciones y a críticas, sobre todo cuando estamos hablando de un concepto que es tan líquido como el de populismo, sobre el que en la ciencia política no existe un consenso claro sobre lo que es, ¿no? Y por esa misma razón tenemos como distintos enfoques, ¿no? Como lo menciona Moffitt. Desde mi perspectiva profesional, creo que el populismo es un estilo de liderazgo. Sin embargo, soy consciente que hay otros enfoques que consideran que es algo más estratégico y que hablan de partidos populistas. Yo discrepo con eso, pero también entiendo que en el mundo científico, académico, por cada argumento A, habrá un argumento B, y eso es absolutamente normal y nos ayuda a seguir construyendo el conocimiento. Y yo creo, para terminar este comentario, que en aras del trabajo que están haciendo, que me resulta muy interesante, ¿sí? Podríamos tener presente esta nueva como reconfiguración que hay del mapa político, que ya no puede ser visto solamente en el eje izquierda-derecha. Es más, hay académicos que consideran que eso está periclitado y que en realidad el eje actualmente ya no es izquierda-derecha, sino es nativismo versus globalismo. O bien hay quienes dicen, si vamos a usar el eje izquierda-derecha, también hay que usar el eje de los valores en un plano cartesiano, en donde también estén conservadores y liberales, ¿sí? Por lo tanto, tendríamos 4 combinaciones: izquierdas conservadoras, izquierdas liberales, derechas conservadoras, derechas liberales. Y eso creo que podría encajar con lo que ustedes están haciendo, porque ciertamente decirse o declararse de izquierda no necesariamente significa estar comprometido, por ejemplo, con las luchas feministas. Y lo pueden ver con el gobierno de López Obrador, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo podemos poner de otros ejemplos, como en Argentina Alberto Fernández, que decía que era el primer presidente feminista del mundo y actualmente está acusado de ser golpeador de su pareja, ¿no? Es una cosa muy extraña que tenemos, pero bueno, es solamente un comentario y de verdad que lo agradezco porque es muy, muy pertinente. Gracias. Muchas gracias. Pues damos por concluido este panel para ceñirnos en el tiempo y vamos a hacer la entrega de los reconocimientos a nuestros invitados y les agradecemos nuevamente su participación.
Mientras se hace esta entrega de reconocimientos y también la entrega de un pequeño presente, queremos agradecer, por supuesto, al doctor Luis González Tule por la coordinación y moderación de esta mesa, por supuesto a las invitadas y al invitado que participaron como ponentes, doctoras y doctor, muchas gracias. Y les queremos invitar a un refrigerio que se encuentra en la terraza afuera de este auditorio. Retomamos a las 12 en punto y les pedimos por favor que no ingresen con bebidas ni con comida al auditorio, eso pues nos lo solicitan los compañeros, por favor. Muchas gracias. Gracias, felicidades.